La sirenita viene a visitarme de vez en cuando. Me cuenta historias que cree inventar sin saber que son recuerdos. Sé que es una sirena, aunque camina sobre dos piernas. Lo sé porque dentro de sus ojos hay un camino de dunas que conduce al mar. Ella no sabe que es una sirena, cosa que me divierte bastante. Cuando ella habla, yo simulo escucharla con atención, pero al mínimo descuido me voy por el camino de las dunas, entro en el agua y llego a un pueblo sumergido donde hay una casa donde también está ella, solo que con escamada cola de oro y una diadema de pequeñas flores marinas en el pelo. Sé que mucha gente se ha preguntado cuál es la edad real de las sirenas, si es lícito llamarla monstruos, en qué lugar de su cuerpo termina la mujer y empieza el pez, cómo es eso de la cola. Solo diré que las cosas no son exactamente como cuenta la tradición y que mis encuentros con la sirena allá en el mar no son del todo inocentes. La de acá, naturalmente, ignora todo esto. Me trata con respeto, como corresponde hacerlo con los escritores de cierta edad, me pide consejos, libros, cuenta historias de balandras y prepara licuados de zanahoria y jugo de tomate. La otra está un poco más cerca del animal, grita cuando hace el amor, come pequeños pulpos, anémonas de mar y pececitos crudos. No le importa en absoluto la literatura. Las dos, en el fondo, sospechan que en ellas hay algo raro. No sé si debo decirles cómo son las cosas. Ustedes acaban de escuchar esa voz. Acaban de escuchar una voz que tiene la doble condición de una voz pensada desde el punto de vista de la literatura. Es una voz que tiene, en el sentido literal y metafórico de la palabra, cuerpo. Es una voz que se está haciendo carne en su propio texto. Es la voz, por si no se dieron cuenta, de Abelardo Castillo. Tenemos el privilegio de tenerlo a Abelardo aquí para el programa de hoy, hasta las 8 de la noche en el banquete. Y siempre me pregunto, y a veces es más difícil que en otros casos, y este es uno de ellos, ¿cómo se presenta a un escritor? ¿Cómo se reduce, cómo se sintetiza en algunos pocos trazos de una biografía literaria, de un currículum, la calidad de una obra, la intensidad, el riesgo, el valor poético que en este caso tiene la obra narrativa, ensayística de Abelardo Castillo, para no hablar sin duda de una parte de su producción que está un poco alejada en el tiempo y por eso no se le recuerda tanto como su producción dramática. Abelardo Castillo es uno de esos escritores de tiempo completo, no porque no tenga tiempo, me imagino yo, para el ocio, para perderse en las discusiones de la vida cotidiana, para comprar el pan, para amargarse porque no le alcanza la plata, pero es alguien que tiene una relación con la literatura que no termina en el momento de publicar un libro y que, como decía Pavese, seguramente sigue escribiendo libros para corregir lo que no terminó de decirse en el libro anterior. No porque desde el punto de vista de la excelencia de los terceros, de aquellos que somos sus lectores, haya déficits. Por el contrario, sentimos un enorme placer y también una saludable incomodidad al leer una obra como la de Abelardo Castillo. La excusa, y siempre la necesitamos periodísticamente, es que acaba de aparecer una edición bellísima en Alfaguara de los cuentos completos de Abelardo Castillo, que él ha titulado, es un título emblemático, que ya la reunión de todos sus cuentos tiene desde hace tiempo, Los Mundos Reales. Vamos a hablar en el transcurso del programa de cuál es la razón de ese título. Vamos a hablar también de las distintas facetas de su producción. Vamos a hablar de la relación que puede tener su obra con la música o las predilecciones que él, como individuo civil, fuera del momento de escribir, tiene con la música. Yo por lo pronto, para aproximarnos a unos apuntes biográficos, les recuerdo algunas cosas que tal vez muchos de ustedes ya saben. Abelardo Castillo nació en San Pedro en 1935, fundó y dirigió revistas fundamentales para la discusión cultural en la Argentina a partir de los años 60, como El Grillo de Papel, El Escarabajo de Oro y El Ornitorrinco. Esta última además cumplió un papel, al principio supongo que involuntario y luego necesario, de resistencia cultural en los duros años de la última dictadura militar. Para la mayoría, Abelardo Castillo es sobre todo el gran cuentista argentino, y este volumen quiere celebrar ese aspecto de la obra de Abelardo. Pero yo creo que el cuento es como la piedra de toque, es el lugar donde la obra de Castillo, donde el pensamiento literario de Castillo se instala
se roza con la sensibilidad poética y desde allí, casi como trampolín, además de producir una obra cuentística muy importante y muy saludable, tiene la posibilidad, ha tenido la posibilidad de escribir novelas también muy importantes, inolvidables, como El que tiene sed y Crónica de un iniciado. También ha escrito teatro y los artículos ensayísticos, a veces publicados en medios masivos, no son artículos de un periodista profesionalizado como tal, sino los desvíos de un escritor o los pensamientos en voz alta que un escritor profundamente vinculado con la literatura necesita escribirse a sí mismo para luego comunicar con los demás. Abelardo, bienvenido al banquete y bueno, espero que podamos empezar hablando de cuentos para que después nos cuentes también muchas cosas. Bueno, hablamos de lo que quieras, te agradezco la introducción. En realidad el cuento, lo he dicho muchas veces, es el género donde me siento tal vez más cómodo, pero nunca me sentí cuentista en el sentido estricto de la palabra, ya que mi primera obra publicada en realidad es una obra dramática, El otro Judas, que es una obra de teatro, y como casi todo escritor en mi adolescencia pensé que la literatura en prosa era la novela, de ahí que uno de los textos más antiguos, de los que me han quedado, otros han desaparecido de los lugares que solían frecuentar, de los cajones que solían frecuentar, es La casa de ceniza, que está más cerca de la novela que del cuento, aunque es un relato largo, ¿no? Es lo que se llama afrancesadamente una novela. La novela, ¿no? Exactamente, ¿no? Y algo así como la obra que me acompañó durante buena parte de mi vida, desde los 20 y tantos a los 50 y tantos años, fue una novela, Crónica de un iniciado, ¿no? Por eso prefiero no aceptar rótulos. Creo que hay un tipo de escritor que está más allá o más acá de los rótulos. Esto no significa una valoración, sino una mera descripción, ¿no? Suelo dar siempre el mismo ejemplo y siempre aclarando que no estoy haciendo comparaciones tontas, ¿no? Pero un hombre como Sartre o como Camus o como Unamuno, ¿qué eran realmente? Eran narradores, autores dramáticos, ensayistas o incluso en el caso de Sartre y Unamuno, filósofos. Bueno, eran todo eso. Hay escritores de género, en efecto, es decir, grandes dramaturgos, Tennessee Williams, por ejemplo, que también ha escrito cuentos, o O'Neill, que era esencialmente un dramaturgo, poetas que son esencialmente poetas y nada más que poetas y no necesitan ser otra cosa, como el caso de Neruda o de Darío. Sí, sí. Y hay otro tipo de escritor que escribe lo que puede. Yo soy del segundo tipo. Ahora me gustaría, Abelardo, que empezáramos, y quiero aclararle a los oyentes que voy a ir recordando a lo largo del programa títulos, años de publicación, algunos premios, que Abelardo me pidió por favor que no exagerara con ese punto, porque es cierto que son, más allá de que en el caso de Abelardo absolutamente justos, a veces da la sensación de que uno quisiera impresionar o poner chapas de bronce en la puerta de los autores. Simplemente a título de que ustedes terminen de armarse un mapa o una ficha de este señor que hoy nos acompaña aquí. Pero querría que empezáramos por el cuento, aprovechando la excusa formidable de la publicación de toda tu obra cuentística, que incluye los libros publicados hasta ahora, incluso lo que alguna vez se publicó como cuento y luego se incorporó como capítulo del que tiene sed, que es El cruce de la Aqueronte, pero que en su origen fue un cuento. Y al final hay un pequeño apéndice con relatos inéditos, uno de los cuales ustedes tuvieron el placer de escuchar al comienzo, que se llama Undine. Bueno, que más que un relato yo diría que es un poema en prosa. Su propósito deliberado era hacer un poema en prosa. He escrito versos desde la adolescencia, entre esos versos se han colado textos como este, pero cuando vos realmente me propusiste que agregara los cuentos inéditos, yo introduje el Undine, porque creo que está a caballo entre la ficción en prosa y la poesía, y de alguna manera representa una parte de mí que en el libro no estaba representada porque el cuento no es la poesía, pero creo que ese pequeño texto une los dos géneros, ¿no? Y uno de esos géneros para mí
como lo he dicho alguna vez, ¿no? Hablando de la poesía en el Pofacio y Rafael, ¿no? Que la alta fiesta de la poesía a mí me está vedada. He escrito versos, pero no soy un poeta. De todos modos quise incluir también un poco de eso, ¿no? Yo creo de todas formas que el cuento es la forma narrativa que comparte más de un elemento expresivo, por lo pronto la alta condensación y un uso del lenguaje donde, como decía Borges, que él no escribía novelas porque es imposible escribir una novela sin relleno. Digamos, y siempre, por mejor voluntad que haya tenido el escritor de la novela, mirada desde afuera, el propio autor o un lector encuentra cosas que podrían no estar. Un buen cuento, y me gustaría que entráramos en ese tema, no le tiene que sobrar absolutamente nada. Bueno, eso lo explicaba muy bien Faulkner, ¿no? Faulkner decía que el escritor de primer orden es el poeta, que es, por decirlo así, el que puede cifrar con el menor número de palabras lo que ve del mundo. Después, Faulkner colocaba como el gran escritor que le sigue, digamos, al cuentista. Y por lo que vos señalaste, ¿no? Su manera estricta de tratar la palabra y por el peso que tiene lo formal en el cuento. Y recién en tercer término ponía la poesía. Y él decía que la novela. Él decía que había escrito novela, se lo confiesa a Jan Stein en un largo y hermoso reportaje, sencillamente porque no había podido escribir bien poemas y cuentos. Esto viniendo de Faulkner creo que es muy importante, porque todos sabemos el eminente lugar que ocupa Faulkner dentro de la novelística contemporánea, vale decir, no es la defensa que hace un cuentista del género cuento o la defensa que hace un poeta del género poético, sino que es la defensa de un novelista, ¿no? Y probablemente de uno de los más grandes novelistas de nuestro tiempo. Creo que en eso sí se parece el cuento a la poesía en cuanto al uso estricto de la palabra, no en cuanto a determinadas características que a veces son esenciales en la poesía, la metáfora, el ritmo, etcétera, que pertenecen exclusivamente a la poesía. Ahí, a veces la novela tiene contactos más grandes que el cuento con la poesía, porque como en la novela justamente puedes escribir de más y puedes dejarte ir, y uno de los ejemplos típicos sería, aunque parezca una paradoja, la novelística de Henry Miller. Los mejores momentos de Henry Miller son casi de escritura automática y son como grandes poemas en prosa que atraviesan en todos sentidos los textos de Miller, o ciertos momentos del Cuarteto de Alejandría de Lawrence Darrell, ¿no? En el cuento, que es un género más indicativo, a veces hay que decir esto es así, sin metaforizar una metáfora inútil, o a veces hasta una palabra, además en un cuento, pueden llegar a estropear el texto, ¿no? ¿Se puede escribir un cuento sobre nada, así como estaba la pretensión de utópica de Flaubert de escribir una novela sobre nada? Se puede escribir un poema sobre nada, y de hecho el componente musical y el extrañamiento del lenguaje en sí mismo, se puede escribir un poema literalmente superficial, pero ¿se puede escribir un cuento plano? Sí, no, cuento no. Y un poema donde la palabra superficial no es la ajustada. Se puede escribir un poema donde el sentido sea el uso del lenguaje, pero de alguna manera tiene que trascender su propia superficie. Yo siempre recuerdo un poema de Miguel Hernández, Al pie, por ejemplo, que dice: por tu pie, la blancura más bailable, donde cesa en 10 partes tu hermosura, una paloma sube a tu cintura, baja a la tierra un nardo interminable. El tema es mínimo, es un pie, ¿no? Sí, sí. Pero llamarle a una de las piernas paloma que sube a la cintura, a la otra de las piernas nardo interminable, blancura más bailable al pie, o a los dedos, ¿no? Esas 10 partes en que cesa la hermosura, están poniendo no el sentido en la cosa, sino en la utilización de el lenguaje que designa la cosa que hace Miguel Hernández. En un cuento se puede utilizar a veces un protagonista mínimo, como en el caso de Dino Buzzati, que escribe un cuento monumental sobre una gota que sube y baja una escalera. El sentido del cuento es lo que trasciende a ese personaje tan cercano a la nada como una gota, porque en realidad el que narra la historia lo que sabe es que cuando esa gota se detenga algo va a ocurrir en esa casa.
se puede detener en cualquiera de las puertas de los que viven en esa casa y él sabe que algo va a ocurrir. Y la gota no es solo que sube, sino que sube y baja, a veces se detiene, a veces baja, a veces sube, es una gota bastante anómala y angustiante. Y lo curioso de ese cuento, y el hallazgo notable, Buzzati es uno de los grandes cuentistas contemporáneos, es que hay un momento, cuando vos ya le has dado un símbolo a la gota, donde detiene Buzzati su propio texto y dice que esa gota no significa ni la muerte, ni la locura, ni el destino, ni nada por el estilo. No es una gota que sube y baja la escalera. Lo que pasa es que cuando se detenga, algo va a ocurrir, ¿no? Claro, es dar vuelta la pomposidad, el abuso de lo alegórico o del sentido simbólico, para encontrar, cosa que la literatura contemporánea ha hecho y explotado mucho, en la literalidad la mayor incomodidad. Exactamente, ¿no? Y al mismo tiempo te obliga a revisar tus propias alegorías y pensar, debe haber otra más entonces, además de las que yo puse, ¿no? Claro. Porque Buzzati acaba con unas cuantas, pero por supuesto deja en el hueco otra serie de alegorías. La novela no permitiría eso, no se puede escribir, ya lo he dicho una vez, se puede escribir un cuento estupendo sobre una gota que sube bajo una escalera. Nadie podría escribir una novela sobre un triángulo equilátero, por ejemplo, sí, ¿no? Sí, esas parodias que hace Busto Domecq, claro. El escritor Bonavena que escribe sobre el ángulo de un escritorio, se puede escribir muy cercano a la poesía, un texto, o sea, hay un libro entre crítica literaria y filosofía sobre los pequeños cajones, los ángulos, los rincones de Gastón Bachelard, claro, que es un libro monumental, claro. Y probablemente... Eso está en la Poética del Espacio. En Poética del Espacio. Claro. Poética del Espacio es en sí un libro con un nivel poético mayor a veces que los ejemplos que utiliza para sustentar su teoría, pero sería muy difícil, ya te digo, escribir una novela con un personaje que fuera un cajón, ¿no? Estamos con Abelardo Castillo, uno de los grandes escritores argentinos. Por suerte lo vamos a disfrutar hasta las 8 de la noche hoy. Ya tenemos un llamado que lo voy a leer después de pasar el primer tema musical para homenajearlo a Abelardo. Y les recuerdo a los demás oyentes que nuestro teléfono es 963-8018. Lo que vamos a escuchar ahora, lo que te propongo, escuchemos a Abelardo, sé que sos muy tanguero, es una formidable versión de, para mí, uno de los tangos más lindos, esos tangos descriptivos, paisajísticos, de Sebastián Piana, Cátulo Castillo, aquí ayudando a hacer la música, y letra de José González Castillo, que era nada menos que el padre de Cátulo. Se llama Silbando, y la versión es también, creo que, inmejorable. La voz de Héctor Pacheco, un afinadísimo cantor atenorado de los años 40 y 50, no demasiado recordado, con la formidable orquesta de Osvaldo Fresedo. La grabación es del año 50. Calle en Barracas al sur, una noche de verano, cuando el cielo es más azul y más dulzón el canto del barco italiano. Con su luz mortecina un farol en las sombras parpadea, y en un zaguán está un galán hablando con su amor. Y desde el fondo del do, gimiendo en lánguido lamento, el eco trae el acento de un monótono acordeón, y cruza el cielo el aullido de algún perro vagabundo,
y un reo meditabundo va silbando una canción. Y cruza el cielo el aullido de algún perro vagabundo y el reo meditabundo ya no silba su canción. Acabamos de escuchar Silbando, música Sebastián Piana, Cátulo Castillo, escucharon bien, Cátulo en la parte musical, y el padre de Cátulo, José González Castillo, es el autor de la letra de este hermosísimo tango que escuchábamos en la voz de Héctor Pacheco con la orquesta de Osvaldo Fresedo. Abelardo, me decías que te parecía que sonaba, que era uno de esos cantores que cantaba como si fuera un músico, es decir, un instrumentista, ¿no? Claro, aquellos cantores que hacen de su voz un instrumento más, ¿no? Hay otro tipo de gran cantante, el caso de Rivero, por ejemplo. Estaba pensando exactamente, además hay una versión muy linda de esto, claro, justamente. Que son como lo opuesto, además del oído musical formidable que tenía Rivero, pero que es el hombre que dice y que interpreta, ¿no? Donde la voz es la voz humana. En Pacheco hay como una especie de reticencia, yo diría de humildad de la voz, porque se intercala en la orquesta como si fuera un instrumento más, ¿no? Claro, además hablábamos antes de pasar el tema, en una época en que los cantores no eran el centro de la atención. Claro, justamente. Porque la gente iba a escuchar un poco, pero sobre todo a bailar. Por eso se hacía primero una pasada del tema solo instrumental. Vos lo señalabas hoy fuera del claro, micrófono, claro. ¿no? Todas las introducciones para que la gente baile, ¿no? Y además el cantante cantaba también para la gente baile, ¿no? Sin imponer su voz. La gran discusión que me comentaba en una entrevista que le hice alguna vez a Piazzolla, que él tenía con Troilo, es que Troilo le decía, Piazzolla hacía arreglos para la orquesta de Troilo, y Troilo le decía, son imposibles de bailar, gato, que se nos van a sacar a patadas y nosotros tenemos que morfar con esto. Entonces le decía, pará, dice, no sos Stravinsky. Y Piazzolla decía, sí, es verdad, pero el propio Troilo no se daba cuenta, o sea, no discute con Troilo, lo homenajea, creyendo que tenía razón Piazzolla, pero dice, pero él no se daba cuenta que algunos de sus más grandes tangos, la gente paraba de bailar, incluso tangos solo instrumentales, para escuchar cómo tocaba y cómo sonaba esa orquesta, los tangos de Troilo. Bueno, papá era un gran bailarín de tango, un excelente bailarín, pero creo que bailaba muy bien, en serio. Y a Troilo no lo bailaba, lo escuchaba, digamos, claro, ¿no? Es decir, un cantor que hizo la trayectoria doble de estos dos tipos de cantores que vos señalabas, Abelardo, me parece que fue Goyeneche. Goyeneche empieza como un cantante afinadísimo, por supuesto, con Salgán. Yo te diría que cuando era un gran cantante, Goyeneche no lo conocía nadie. Cuando Goyeneche empezó a no poder cantar, que uno iba a oírlo carraspear, toser y suspirar, ahí empezó la fama de Goyeneche, ¿no? Tuvo la desgracia de ser contemporáneo de los más grandes monstruos. Es como ser, no sé, un gran número 10 en la época de Maradona. Uno queda... De todas maneras fue un gran cantante. Creo que Goyeneche y Rivero abarcan como los dos niveles de los cantantes contemporáneos del tango, ¿no? Y hay que reconocer que antes de entrar en un deterioro físico, vocal muy grande, encontró un estilo para decir, exactamente. Que luego desgraciadamente sí tuvo una serie de epígonos que creyeron que alcanzaba con no saber cantar para cantar tango, ¿no? Que lo cual es un problema. Estamos con Abelardo Castillo, señores, hasta las 8 de la noche. Tenemos los dos primeros mensajes. Gustavo del Centro pregunta si Abelardo actualmente está leyendo algún filósofo que le interese. Mirá vos, cómo... te dieron la cana. Cualquiera que, evidentemente Gustavo es un buen lector de la obra de Abelardo, porque la filosofía, sobre todo, yo quiero decir, me parece a mí, Schopenhauer, Nietzsche, Unamuno, están conversando con tu narrativa y con tus ensayos permanentemente. Sartre también. Sartre, sin duda, y Kierkegaard. Te diría que últimamente estoy leyendo filósofos cristianos. En realidad lo que estaba hojeando últimamente era la Ciudad de Dios de San Agustín,
pero por razones de trabajo, por decirlo así, ¿no? Porque estoy escribiendo un texto que tiene que ver con eso, pero permanentemente leo filosofía, y te diría que es una de las cosas que más leo. Creo que en casa la mayoría de los libros en mi biblioteca, en la que está en mi escritorio, son libros de pensamiento. ¿Cómo se produciría, te estoy preguntando la pregunta del millón, perdón, pero digo como para que lo pensemos en voz alta, la metabolización de esas ideas? Porque si hay algo claro en tu obra, es que no impone ni de manera pedante, ni de manera forzada, ni de manera fallida esas lecturas dentro de lo que es tu obra de ficción, tu narrativa o tu teatro. Pero ¿cómo se hace para que eso esté de alguna manera cuando efectivamente vos te encontrás con un pensamiento movilizador y que puede disparar una idea ficcional? Bueno, no sé cómo se hace, pero mi propósito fue siempre que las ideas en mi literatura no se notaran, aunque aún estando presentes, ¿no? Porque creo que en la literatura de ficción las ideas deben encarnarse en los personajes, salvo en casos muy particulares. En la novela, donde a veces tenés el espacio suficiente para desarrollar un determinado tema, digamos el ejemplo y casi el tópico de esto sería la literatura de Thomas Mann, y a veces determinados fragmentos en la obra de Sartre, por ejemplo, en La náusea, pero ni en la poesía, que está muy cerca de la filosofía, ni en la narrativa breve o en el teatro, es posible razonar. Es decir, son los personajes los que tienen que de alguna manera encarnar con sus acciones o con su carácter un determinado tipo de idea que un filósofo lo puede expresar conceptualmente, ¿no? Por supuesto, no es una regla general, pero yo lo siento así. Yo no creo que los personajes deban ni teorizar, ni hablar sobre literatura, ni sobre el sentido de la vida. Sus acciones son el sentido de la vida de los personajes y luego del autor, ¿no? Abelardo, Roberto de Santa Fe Pueyrredón comenta que según él hubo un momento en los años 80 en que el cuento se convirtió en una materia pedagógica, dice él. Supongo que esto se referirá a una efectiva proliferación de talleres literarios donde a la gente se le proponía que escribiera cuentos y se le enseñaba cómo funcionaba un cuento, cómo se armaba, cómo se estructuraba un cuento. Y la pregunta es si te parece que es el género indicado para empezar a escribir. Yo creo que es el género indicado para empezar a leer. Un escritor empieza a escribir por cualquier parte, pero yo suelo desconfiar de aquellos escritores que no empiezan escribiendo poesía. Pienso que esencialmente todo narrador es un poeta. De ahí a que escribe en verso a veces hay una distancia considerable, ¿no? Cortázar, por ejemplo, no era sin duda un gran poeta cuando escribía en verso, y sin embargo en sus textos en prosa nosotros nos encontramos con altos momentos de la poesía. Yo recuerdo aquel fragmento de Rayuela que comienza: toco tu boca, etcétera, un dedo va dibujando la cara de una mujer, que es sin duda un poema en prosa, ¿no? No era un buen poeta cuando escribía en verso, y no todo escritor puede acceder naturalmente al verso, pero creo que casi todos los escritores empiezan escribiendo versos y muy cerca de la poesía. En cuanto a lo del género pedagógico, pienso que tiene que ver con los talleres y tal vez con la función que cumplió en la escuela. Por eso te digo que es una de las maneras más adecuadas de empezar a conocer la literatura. Y siempre estuve en desacuerdo con los programas escolares que nos enseñan, por ejemplo, a leer fragmentos del Quijote o de la Celestina, o en la literatura argentina, de Don Segundo Sombra, escribiendo cuentos de Guiraldes o de o las novelas ejemplares de Cervantes, que son mucho más accesibles porque pueden ser leídas de un tirón y en una sola clase, y además te permiten conocer mucho más vastamente determinado tipo de literatura. Con una buena antología de cuentos vos podés conocer y empezar a conocer a 10 escritores. En cambio, leer 10 novelas lleva mucho tiempo para el que comienza en literatura. Creo que es el género ideal para empezar a leer, sobre todo hoy,
que ni siquiera tenemos tranvías. Antes uno podía leer una novela en un tranvía. Hoy queda muy poco tiempo para leer. La novela es para leer en la casa, pero en un bar, digamos, entre la hora de salida de la oficina y la hora de entrada a la próxima tortura, se puede leer un buen cuento. Seguro. Los tranvías, decía Borges, se jactaba con esa aparente humildad que lo caracterizaba de haber aprendido italiano leyendo en su versión original la Divina Comedia. Es que yo le creo, porque el trayecto que tenía que hacer él desde su casa hasta la biblioteca era lo suficientemente largo como para leer la Divina Comedia. Sin jactancia o también con fingida humildad, yo te puedo asegurar que leí el Ulises en un tranvía. Es decir, leía el Ulises en el tranvía 72 que iba desde Boedo a Palermo. El trayecto entre ida y vuelta de Palermo a casa era tan largo que me permitió leer el Ulises en varias sesiones de tranvía. Y además iba a la tarde y volvía a la noche, iba a visitar a una novia. Por supuesto lo seguía leyendo en casa, pero en el tranvía antes se podía leer. Hoy, claro, sería imposible leer en un colectivo, ¿no? De modo que 20 poemas, como diría Girondo, con una enorme facilidad. Justamente, además no es casual ese título, ¿no? Poemas para leer en tranvía. Seguimos en un momento con Abelardo Castillo hasta las 8 de la noche aquí en El Banquete. Les recuerdo que nuestro teléfono, para los que quieran acercar alguna pregunta, un saludo o un comentario, es 963-8018. Ahora hacemos la primera pausa. Gracias.